Bien, ¿cómo les va, hermanos? Estamos bastante pasaditos en el aforo, me parece, ¿no? No digas nada. Acá adelante hay lugar. Están todos amontonados atrás y acá tenemos lugar, hermano. Tenemos que recordar eso, no tenemos que estar amontonados. Nadie los va a correr si vienen acá adelante, ¿eh? Bien. Les invito a abrir la palabra de Dios en el 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los 3 últimos versículos de ese capítulo. Dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado en nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta última frase es con la cual yo quiero empezar la meditación de esta hora, ¿verdad? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente es la que reflexiona, la que comprende, la que abre juicio, la que toma determinaciones. Es por eso que el apóstol nos quiere hacer entender esta preciosa realidad. Si querés pensar realmente como el Señor, debemos conocerle a Él. ¿Entendemos, hermanos? Tenemos la mente de Cristo, pero la pregunta es: ¿cuánto conozco a mi Señor? Para conocer cómo piensa el Señor, debo conocerle a Él. Debo vivir una vida, como le está diciendo el apóstol, espiritual, no carnal. ¿Entendemos esto, verdad? Tener la mente de Cristo es pensar, sentir, decidir como Él. Es preguntarnos: ¿y cómo haría el Señor sobre este problema, sobre este asunto? O quizás hay un ejemplo en la palabra que nos aclara cuál es el problema. La palabra del Señor nos muestra muchos ejemplos de cómo anduvo el Señor, cómo se comportó el Señor mientras estuvo en este mundo. Si nosotros meditamos en su palabra y analizamos, vamos a ver muchas enseñanzas sobre qué forma o qué ejemplo tenemos de la obediencia de Él, del servicio, de la compasión, del amor, de la entrega, de los momentos de oración y cómo oraba, y vaya ejemplo que tenemos. Pero no podemos analizar todo eso. Yo he estado pensando y quisiera compartir con ustedes el tema del servicio. Pensar qué ejemplo me deja el Señor para que yo le imite y poder compartir el sentir de mi Señor. Que todos podamos compartir el sentir de nuestro amado Salvador. El servicio lo cumple un siervo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en la palabra de Dios o qué significado encontramos en la palabra de Dios cuando se nos habla de siervo? Es un tema precioso para estudiar y profundizar. La palabra servicio está en el griego diaconía, ¿verdad? De ahí los diáconos que están para el servicio, como fueron nombrados en el libro de los Hechos. Pero para servidor o siervo, la palabra que nos encontramos en el griego es doulos, que es un adjetivo que significa esclavitud. Y es interesante que ustedes comprendan esto, porque esta idea de esclavitud no está significando ser esclavo, sino que está
enseñándonos, y lo vamos a ver ya rápidamente, una idea de no sentirse esclavo, pero sí un siervo por amor. Y la palabra doulos la encontramos muchas veces en la palabra de Dios, en la Biblia. Y habla de momentos espirituales, también morales y éticos. Pero el Señor es el mejor ejemplo del significado de la palabra doulos, o siervo. Filipenses 2:7, no lo busquen, yo lo tengo escrito acá. Dice, sino que se despojó, tomando forma de siervo, y es un verdadero sometimiento por amor, dice, hecho semejante a los hombres. El Señor no fue obligado a un servicio, no lo hizo por esclavo, lo hizo porque nos amó. Y este es el ejemplo del doulos, del servicio que se hace por amor. Y el Señor lo dejó demostrado en su obra de la cruz, como escuchamos hace un ratito. Él murió por nosotros, porque éramos pecadores, porque nuestro fin era el infierno, el lago de fuego y azufre, que es la paga del pecado. Pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a este mundo a dar su vida por nosotros en la cruz. Y Él murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y con aquella sangre derramada en la cruz nos limpia todos nuestros pecados. Esto es lo que hemos estado recordando nosotros, haciendo memoria de Él en su muerte hasta que Él venga. El pan nos habló de su cuerpo, la copa nos habla de su sangre derramada, de ese cuerpo puesto en la cruz como sacrificio por el pecado. Dice la Biblia que el Señor cargó sobre sí todo el peso de nuestros pecados. Eso fue el servicio por amor. Me amó y te amó, nos amó. Varias veces el apóstol Pablo en sus escritos utiliza esta palabra doulos o siervos. Siervos de Dios, siervos de Jesucristo, y lo hace también en referencia a otras personas, por ejemplo a Epafras, a Santiago, a Pedro, a Judas y otros más, ¿verdad? Entonces nosotros, si tenemos que definir lo que es siervo, tenemos que decir que es aquel que hace por amor lo que el Señor desea. Aquello que el Señor desea que yo haga, lo hago por amor, no por obligación. ¿Comprendemos? Porque esto es ser doulos. Esto es el ejemplo del Señor. Esto es tener la mente del Señor, como nos dice el apóstol Pablo. Quizás tú puedas decir, pero sí, yo no soy maestro, no soy predicador, no soy ministro, no soy anciano. Pero no está esta palabra referida a un lugar posicional, diríamos, en la iglesia, sino es que a todos los miembros, a todos los hijos de Dios, somos siervos. Y debemos servir por amor, como dice el Señor. También esta palabra doulos la encontramos en algunos textos cuando se refiere así a la esclavitud del pecado. Y es interesante, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, Juan 8:34 está hablando de siervos del pecado, esclavos del pecado. Romanos 6, 17 y 20 habla de esclavos del pecado. Y ahí dice doulos también, porque es una esclavitud. Y ahí no se sirve por amor, sino que lo hacemos porque estamos sumisos, porque se estaba sumiso, lo hace aquel que está sumiso o entregado en las manos de Satanás. Que en cierta forma es más o menos lo mismo, ¿verdad? Hace lo que quiere Satanás. Eso es el doulos. Y los hijos de Dios hacemos lo que quiere el Señor. Deberíamos hacer lo que quiere el Señor. ¿Entendemos? El Señor expresa estas palabras. Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso es el ejemplo de servicio que hoy quisiéramos tener delante nuestro.
En cierto momento están los discípulos con el Señor, luego de participar de la cena, cuando Él les habla de que están en el aposento alto, y empezaron entre ellos a decir quién era el mayor. Y el Señor les dice que estaban discutiendo en algo, pero les dice más: yo estoy entre vosotros como el que sirve, como diciéndole, ¿para qué buscan ustedes en ser el mayor o el principal, si lo importante es el que sirve? Eso es lo que nos enseña el Señor. No es el yo soy mejor que todos, yo sirvo mejor que todos, o yo sirvo al Señor por amor. Creo que es fácil entender que en el servicio para el Señor no hay lugar para el ego o el orgullo, ¿verdad? Sino que queda bien claro que servir o tener la mente de Cristo en el servicio, no podemos ser carnales, sino tenemos que ser espirituales. Por eso leíamos el encabezamiento acá de lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Había tanto problema allí en la iglesia de Corintios, y dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo, porque debéis de pensar espiritualmente. El Señor Jesús también en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará el otro. Esto es el servicio al Señor. No podemos servir a Dios y a Satanás. O servimos a uno porque le amamos, o hacemos lo que el otro quiere. La palabra del Señor nos muestra muchos pasajes que nos enseña cómo servir. Por ejemplo, Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Debe haber humildad en el servicio. Como decíamos, no hay orgullo, no hay ego. Romanos 12:11, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debe haber fervor, ánimo, alegría, gozo en el servicio. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Como veíamos al principio, el amor debe ser el vínculo en el servicio, es aquello que nos debe impulsar para nuestro servicio. Efesios 6:7 dice: sirviendo de buena voluntad como el Señor. Buena voluntad, con gozo, con alegría. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta en el capítulo 2, en el 11 comienza con un título, la mayoría de las Biblias, que dicen: vivid como siervos de Dios. Y en el versículo 15 y 16 dice estas palabras: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Siervos, dispuestos al servicio a nuestro Señor. Y saben, mientras estaba estudiando, me recordaba, hace ya algunos años había un lugar en Progreso donde yo vivo, un comercio, que se llamaba El 24, porque estaba las 24 horas abierto, estaba en servicio de la comunidad las 24 horas. Digo estaba porque los que lo visitaban de noche no eran los que iban a comprar, y el pobre hombre perdió todo, ¿verdad? Lo visitaban más los ladrones que los que lo compraban de noche, tuvo que cerrar. Pero él estaba con la mente en el servicio completo. Y yo decía, nosotros capaz que ni 2 horas por día, ni 1 hora por día servimos al Señor. Es para pensar, ¿verdad? Es para pensar. ¿Cuánto estoy dispuesto para que el Señor me utilice? ¿Cuánto tiempo le doy de mi vida para que el Señor me esté utilizando para su servicio?
¿Cuánto tiempo de mi vida leo su palabra para conocerle más, para hacer lo que Él quiere, para hacer lo que Él desea? ¿Cuánto tiempo de mi vida estoy orando o oro al Señor para tener esa comunión tan interesante, tan importante en la vida de sus hijos? Esto es interesante, esto es importante, mis hermanos. Satanás hace muy bien las cosas y pone muchas cosas en la vida de los creyentes para ocupar nuestro tiempo, para que cada día nos quede menos tiempo. Y lo hace muy bien, de tal manera que ni cuenta nos damos que estamos absorbidos y le restamos lugar a la comunión con Él. Pensemos en esto. El apóstol Pablo no fue así, ¿verdad? Sino que le servía por mucho tiempo. Y él nos cuenta, cuando nosotros leemos en Tesalonicenses, en el capítulo 2, 1 al 12, no vayan a buscarlo, no vamos a leer mucho, si no se nos va el tiempo muy fuerte. Dice que su visita a Tesalónica no fue en vano, si bien con muchos problemas, pero no fue en vano. Que el servicio que él prestó al Señor fue positivo. Qué lindo tener esta experiencia, saber que el servicio que uno presta al Señor es positivo, sirve para bendición de las almas. Estos 2 últimos domingos hemos estado pensando en hermanos que han partido, ¿verdad? Y cuando el domingo pasado hablábamos de Donald Barris, este hermano que fue misionero acá en esta iglesia, pensábamos en su servicio. Y ahora cuando hablábamos de doña Pilar, en mi mente venía su esposo, don Julio Rey, y quienes compartimos muchísimo tiempo con él de servicio al Señor, o por lo menos seguíamos a él, aprendimos mucho de lo que es servir al Señor. Qué lindos son los ejemplos. Y yo pensaba que yo pueda dejar algún ejemplo de servicio para que otros recuerden y obren y vivan conforme lo que el Señor desea. Y el apóstol estaba satisfecho, decía, porque había trabajado día y noche y le predicó el Evangelio de Dios, de tal manera que estaban dispuestos a dar su vida por ello. Qué precioso. Cómo había obrado el Espíritu Santo en la vida de aquellas personas. Pero él encuentra también necesario insistir en la pureza de los motivos de su servicio. Quizás alguno le había acusado, y es por eso que él en sus exhortaciones enseña que se predique con pureza el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio que nosotros predicamos, dice Pablo, no proviene de error, sino que fue hecho con pureza, con fe, sin engaño. Fui aprobado por Dios. ¡Qué bendición! Un servicio aprobado por Dios. ¿Cómo anhelamos ser aprobados por nuestro amado Salvador? En nuestro servicio, en nuestro andar, en aquellas cosas que hacemos. Quizás, como decíamos, tú nos puedes decir, yo no soy predicador, no puedo servir, pero hay muchas cosas en las cuales servir a nuestro Dios en la iglesia. Y no solo en la iglesia, en nuestro entorno, cerca de nuestro hogar. Las Escrituras son preciosas y nos dan ejemplos para que no podamos evadir las cosas. Tenemos aquella lectura en Mateo 25, 14 al 30, que nos habla de aquella persona que se fue lejos de viaje y dejó el trabajo a 3 de ellos, le dio para que, talentos dice, ¿verdad?, a sus siervos para que hicieran. Y es interesante ver cómo el Señor, cuando viene, remarca la aprobación de aquellos siervos. Y les dice a 2 de ellos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los siervos habían recibido del Señor 5, 2 y 1 talento, ¿verdad?
Cada uno conforme, y quiero remarcar esto, hermanos, su capacidad. Lo que Dios te dio es porque Él sabe que tú lo puedes utilizar. No te dio ni más ni menos, pero lo que te dio lo puedes utilizar para su honra y su gloria. El que recibió 5, dice la Escritura, que recogió 5 más, lo hizo fructificar 5 más y recibió la aprobación del Señor. El que recibió 2 era menos, pero su capacidad sería menor, pero supo duplicarlo y recibió la aprobación del Señor. Pero el Señor nos deja este ejemplo de uno que lo que recibió lo escondió y no lo usó. Y cuando vino el Señor tenía solo eso. Y el Señor reprobó ese servicio. Y yo pensaba, quizás a veces pensamos, pero yo tengo muy pocos dones, casi no tengo dones. No tengo nada como para servir al Señor. Hermano, hermana, no es así. Dios te ha dado lo que Él sabe que puedes utilizar. Yo no sé tu capacidad, pero Él sí la sabe. Debemos ponerla en las manos del Señor, a su servicio para que Él nos use. Quizás un simple tratado, un hablarle a otros de Cristo. Pero cantidad de ejemplos podemos utilizar de cosas importantes en la vida que son necesarias que hagamos para honrar al Señor, para servirle a Él. El miércoles pasado se nos hablaba de un ejemplo que tenemos allí en la tercera epístola de Juan, aquella persona llamada Gallo, ¿verdad? Cómo se nos relata de este hermano que servía al Señor. Es un ejemplo precioso y digno de imitar, sino que no solamente era digno de imitar su servicio, sino la forma de conducirse. Qué interesante, ¿verdad? Porque es importante escribir y no borrar con el codo, ¿verdad? Lo han sentido eso, ¿no? Es bueno que lo que hacemos, también nuestra conducta lo avale y puedan, como a Gallo, decir, bien hace como siervo, como sirves y como también te conduces. Y tenía una particularidad muy especial este hombre Gallo, que él servía y bendecía a los hermanos conocidos, pero también a aquellos que no los conocía. Parece que estaba en una ciudad donde pasaba mucha gente anunciando o para el servicio del Señor, y él los recibía en su casa y los proveía de las cosas, no solamente a los que él conocía, sino a los que no conocía. Esto es un servicio por amor, porque se está teniendo la mente de Cristo, se está pensando en los que se va a ganar, a las almas que se van a ganar para el Señor. También Corintios nos relata en el capítulo 16, 15 y 16 de una familia. Y qué lindo es pensar en una familia que sirve, ¿verdad? No es solamente ya una persona individual, sino que el hogar está dispuesto al servicio. Dice que la familia de Estéfanas se dedicaron al servicio de los santos. Qué importante, qué interesante, una familia sirviendo a los santos, a los hijos de Dios. Y dice más, y es digno que a personas como a ellas se les sujeten. Es interesante, ¿verdad? Tenían un precioso testimonio como familia y eran dignos de que se les imitase. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo nos habla la palabra del Señor a todos? Individualmente, pero también como familia, como parte de la familia. Hijos, esposas, padres. Tenemos que servir al Señor individualmente, pero también como familia y honrarle. Y para terminar quisiera, y ahí sí los invito a leer,
una referencia a un pasaje donde tenemos dos ejemplos de servicio. Uno malo y uno bueno. Vamos a ir al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías posiblemente fue escrito en el tiempo de Nehemías, cuando vinieron a reedificar el templo, ¿verdad? Esdras y Nehemías, recuerdan esos pasajes. En aquellos tiempos que se estaba reedificando el templo. Y allí en el capítulo 3 del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, de Marcos, de Lucas, el último del Antiguo Testamento es Malaquías. Y fíjense cómo el Señor habla de aquellos que no le servían y luego de aquellos que le servían. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. 13, gracias, perdón. Malaquías 3:13. Gracias. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, fíjense, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense el sentir de estos que no servían a Dios. Por demás es servir a Dios. Eran del pueblo de Israel, eran del pueblo escogido de Dios. Habían sido guardados, habían vuelto de la esclavitud, de donde habían estado por muchos años. Sin embargo, sus corazones y sus mentes no eran de Cristo, ¿verdad? No tenían la mente de Dios. Todavía se fijaban en aquellos que eran malos y prosperaban. Decían, no vale la pena, fíjate, no hacen todo al revés y les va bien. Pero tenemos la enseñanza de los otros. Versículo 16, que dice así, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Acá tenemos los dos puntos opuestos, ¿verdad?, que nos dejan una gran enseñanza. Aquellos que decían, no sirve de nada servir a Jehová. Y otros, los que temían a Jehová, comenzaron a servir y a pensar en el nombre de Dios, dice. Hablaron cada uno a su compañero, y escuchó Jehová y oyó, y fue escrito memoria de ello. Y había en ellos un pensar intenso, y este pensar ocupaba sus corazones, y pasó a ser para ellos un tesoro, de tal manera que lo desearon compartir con los demás. Y yo meditaba, el servicio es como un tesoro para mí, que deseo compartirlo con los demás. Es algo preciado, que valoro, y que deseo que todos los compartamos sirviendo al Señor. Fíjense en que es interesante, dice que Jehová escuchó y oyó. Y si bien parece lo mismo escuchar y oír, quienes conocen el hebreo dicen que hay una pequeña diferencia. Escuchar significa atender y nos sugiere sensibilidad de parte de Dios. Sentir con sensibilidad
y percibir el corazón de aquellos que están hablando. Y oír es percibir el sonido, y esto sugiere de un corazón abierto, demuestra amor de Dios para atender las palabras de quienes hablan. Conocer el pensamiento, el corazón. Mis queridos, Dios conoce mi y tu pensamiento, Dios ve mi y tu corazón y sabe qué es lo que hay, sabe qué es lo que estoy pensando, sabe en qué forma estoy sirviendo, porque Él anhela que pueda ser de grande bendición. Y fíjense, dice que fue escrito en el libro de memoria delante de Dios para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y agrega, y serán para mí especial tesoro. Y eso nos muestra cuánto valora Dios el servicio fiel a Él. Qué precioso. Tener la mente de Cristo me hace servir por amor y ser valorado por nuestro Dios. Lo anhelamos, hermano, lo anhelo yo. Que el Señor nos lleve a pensar en esta preciosa realidad. Servir por amor. Porque sentimos que amamos al Señor y queremos honrarle a Él. Quiera el Señor que estas palabras nos animen, hermanos, nos fortalezcan de tal manera que nos animemos más, primero a conocer al Señor, a profundizar en el conocimiento de Él, para tener más capacidad de conocimiento de lo que Él quiere, para tener más la mente de Dios y para servirle por amor. Y pensaba que quizás entre los que estamos acá o los que nos están escuchando o viendo, están aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que están de las manos de Satanás, como leíamos, esclavos del enemigo, esclavos del maligno, que los lleva a la perdición eterna. Seguir a Satanás es terminar en el infierno, el lago de fuego y azufre. Pero Dios, dice la Escritura, amó de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios me amó y te amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz, a derramar su sangre preciosa, la cual nos limpia de todos nuestros pecados. Dios ofrece perdón de pecados. El poder ser perdonados es de parte del hombre, de la mujer. Si venimos arrepentidos de nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores y le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Eso es lo que nos dice su palabra. Es lo que hemos entendido y estamos disfrutando. Nuestros pecados han sido perdonados porque un día le dijimos, Señor, soy un pecador. Creo que Cristo murió por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados y acepto al Señor como mi Salvador. Hemos sido felices después de eso. Cuando le pedimos perdón al Señor, entra una felicidad en el corazón incomparable. Entra una paz, una tranquilidad, una seguridad. ¿Por qué? Tenemos un lugar en los cielos. Allí donde está Cristo, donde pronto vendrá a buscar a los suyos. Bien lejos del infierno, en las profundidades del Seol, allí donde está el lago de fuego y azufre. Y saben una cosa, el cielo es para la eternidad, no tiene fin. El infierno es para la eternidad, no tiene fin. Bendiciones plenas en los cielos, dolores, sufrimientos plenos, llenos en el infierno. Dios te ama. La responsabilidad es tuya, de aquellos que viven sin Cristo. Y para nosotros, hermanos, llevemos el pensamiento que habíamos dejado. Busquemos de conocer más al Señor para que hagamos un servicio
y ser aprobados por Él. Que el Señor nos bendiga en esta noche.